dio a la avioneta pasó y se fue. Entonces, él hizo así, se puso a mirar hacia el árbol detrás del cual yo estaba escondido. Y yo decía, ¿y qué hago ahora? Pero tengo que salir. Entonces salí de atrás del árbol, fui caminando hasta donde él estaba. Y me le quedé mirando y él a mí. Y me dijo, no te preocupes, de esto no se va a enterar nadie. Así que ustedes son los primeros. En ese momento me da la idea a mí en que me pasa el brazo, me pasa también la garganta y el maxilar, la herida más grave. Unos compañeros me sacaron, casi eran de los guardias, y ahí tuve unos cuantos días. Ahí había una clínica, por suerte. Ese me fue a ver a mí. Los otros heridos más también, ¿no? Pero bueno, el más grave estaba era yo. Yo hablo con los médicos. ¿Qué pasa ahí? Habían médicos que eran revolucionarios. Pero no sabía quién era y quién no. Por lo tanto, tampoco le decía. La atención a oído era buena. Yo sé el más grave. Él tuvo más atención, que tuvo más atención para mí. Y él había mandado a buscar el cuartel. Nosotros le habíamos tres compañeros, le habíamos tirado tres granadas al cuartel por un lugar, pero que aquello estaba violento y yo iba echando, de verdad iba echando. Y cuando voy bajando la lomita que yo estoy, él estaba ahí atrás. Dije, ¿dónde vas vos? Le digo, no, iba a buscarlo usted, porque ahí donde le tiramos la granada al cuartel, si se le da un bazucazo, se nos rinde el cuartel, efectivamente, porque el bazuquero empezó y no tiraba la bazuca. Entonces él la cogió y empezó taqui, 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 hasta que salió un bazucazo y entró el cuartel y se nos rindió enseguida. Se hablaba mucho y se ha convertido un poco en una leyenda, pero él era un hombre valiente, no podemos negarlo. No le tenía respeto a la muerte, pero se cuidaba de ella. Él sabía la responsabilidad que él tenía. Si él se perdía el 50% porque la diferencia entre él y los que veníamos, o los que venían atrás, era muy grande. Pero él sí, él jugaba, él era un hombre valiente. Podríamos hablar como Camilo también era valiente. Atención columna 8, aquí columna 2 Antonio Maceo, columna 2 Antonio Maceo. Vamos a ver si eres tan buen locutor o tan buen comandante. No vayas a decir que es una guapaquería ni una chillarronada, ¿no? Columna 2, Camilo, aquí está el Che, entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Óyeme, aquí tenemos una escuela, la escuela Marconi de telegrafistas. Ahí está Camilo con ustedes. Atención. Bueno, Cheo, el problema es seguir las instrucciones que me diste con el hombre que te mandé, 2 días seguidos allá. Así que dime si me entiendes, y te doy el cambio, Cheo. Camilo, te entiendo perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo. Óyeme.
Por eso, entonces, por eso yo tengo que rectificar esa cosa, porque si era él, si no era Cuco, era... Cuco éramos yo y Villegas y tú y él. Sí, pero nosotros primero tenía mi duda de que alguien me dijo cuando pasamos frente. ¿Recuerda el pelotón que él formó? Sí. El de la vanguardia, que tú eras jefe de una escuadra. Yo era jefe de una escuadra. Que siempre se dicen, si el Che estuviera, ¿entiendes? Porque el Che le buscaba un medio a la situación difícil que había que resolver, ¿entiendes? Y otra de las cosas, bueno, importantes que tenía él era... Déjame cortarte un momentito. Si el Che estuviera aquí, fajado él con una computadora buscando soluciones para salir de este hueco. Y el mejor ayudante que tuviera Fidel en eso. Sí, estamos. Entonces, en los primeros meses y en los primeros años, él fue buen artífice de que nosotros aprendiéramos a leer, aprendiéramos a escribir, ¿entiendes? Aprendiéramos a comportarnos, a ser personas. En el caso mío mismo, yo soy de origen campesino, y el día que me tocaba trabajar con él, iba si él estaba en el banco, iba una maestra a impartirme clase en el banco. Y si no, bueno, yo me quedaba en la casa, pero tenía que desear que él exigía eso si era un problema, la superación de nosotros constantemente. En ningún momento a mí se me ocurrió que estábamos haciendo historia, ni que íbamos a pasar la historia. Estamos dentro de la historia. Estamos dentro de la historia y somos parte de ella. Esa es la cosa. Lo que sé que la ansia de uno era tumbar a Batista. Y durante las vicisitudes que nosotros pasábamos dentro de la guerrilla y todo eso, era tratar, bueno, de ir al cuartel, hacerle la emboscada, esto para allá, pero jamás pensando de que nosotros estábamos haciendo historia. Que estábamos haciendo historia. Y la historia, bueno, la hacen los hombres después de un largo tiempo. Otro amanecer en la Plaza de la Revolución, pero este, al igual que los de los últimos días, es un amanecer para la historia cubana. Durante 3 días, miles de cubanos rindieron tributo al guerrillero heroico en este recinto donde es permanente el culto a la figura de Martí, tan ligada en su pensamiento y acción a la del Che. La plaza no se despidió del guerrillero, más bien le dio la bienvenida a la tierra que lo vuelve a acoger y lo amará para siempre. Esther Barroso, noticiero de televisión. Huesos de Che, los restos de él pueden pasar hasta por esta carretera. Yo, por la afinidad de haber estado al lado de su lado, tuve el privilegio, que es algo grande, bueno, que llevo dentro de mi vida. Es que como de 8 o 10 combatientes que tuvimos al lado de él, los fui a recibir cuando llegó de Bolivia. Y tuve los restos de él muy cerca. Y yo vi aquella caja tan chiquitica, con una cosa tan grande adentro. Aquí se queda la clara, la extraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que nos une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un Quijote, algo se templa en el alma de los hombres y una virtud que se eleva
Aleida era del movimiento 26 de julio de Santa Clara. Y ya la andaban buscando porque estaba quemada en la ciudad. Y entonces ya ella se quedó con nosotros, permanente. Y siempre estuvo en la comandancia. Aleida se alojaba en el hospitalito donde estaba yo. Y me imagino, bueno, pues viene, ¿tú sabes cómo es eso? Empieza toda la comida, ella pone la comida. Y después ahí se van acercando y van andando cada día más juntos. Y se movían ya, después la invitaba a moverse, etcétera, etcétera. Y me imagino, por ahí surgió el flechazo, como le dicen allá en Argentina, ¿no? Y llegó un momento que andaban juntos en los momentos de combate y de dirección y de todo. Por lo general siempre estaban juntos. La boda se llevó a efecto en la casa de Alberto Castellano, que era el jefe de la escolta y chofer de él. Él a mí me dio esa casa. Y un día venimos a Santa Clara y él me dice, ¿vos crees que yo me puedo casar en tu casa? Si usted me dio la casa, ¿cómo no se va a casar en mi casa? La boda aquí fue una boda muy sencilla, él no organizó nada. Viene Camilo y me dice, Alberto, ¿qué tú tienes para la boda, che? Digo yo, una caja de sidra ahí que si él sabe que yo me la robé, voy a caer preso. Y más nada. Entonces Camilo fue el que organizó a todos los comandantes y eso los multó de que traían cerveza, ron y todas esas cosas y se montó la fiestecita. Después yo me quedé con todo lo que quedó, ¿no? No hubo baile. No, pero no, el Che no bailaba. El Che era manco por los pies. No le tiraba al baile ni al canto tampoco. Uno sabía que estaba cantando un tango, ya te digo, porque lo reconocía por la letra, ¿no? Pero él iba por un lado y la letra iba por otro, no sé, pero él era zurdo eso. No sé si esa expresión se usa allá en Argentina. Pero zurdo es que aquí se le dice, fulano es zurdo es cuando no hace nada, no pinta nada en eso. Y estando yo afuera dándome mi trayecto, me llaman. Alberto Castellano, ¿para qué me llaman a mí? No, para que firme. Yo firmar ahí. Me había puesto de testigo de la boda a Raúl Castro y a mí. Por él. Los dos de Aleida eran dos compañeros más, que no me acuerdo, y Fidel. Esa más o menos es la cosa de... Y después, por supuesto, llegaron aquí. Y yo estaba tomando una cerveza afuera y él llegó. Me tocó por la espalda, cuando lo miro, me dice, ¿está sabrosa? Digo, riquísima. Dice, tráeme una primera vez que... Y fui y le busqué una cerveza. Era afable, era cariñoso. Él donde no transía era en el trabajo. O en las cosas mal hechas. Siempre te lo señalaba y siempre tomaba una medida, no se quedaba eso. Aunque sea te arañaba, te agarraba una oreja, pero él no dejaba pasar nada por insignificante que fuera. Mira, como cualquier niño yo extrañaba a mi papá cuando alguna amiguita hablaba de que había ido con su papá a tal parte o iba con su papá a tal lado. Extrañaba eso, extrañaba que mi papá no estuviera a mi lado. Pero otra vez mi mamá se hace muy importante, porque ella supo explicar por qué mi papá no estaba. Y yo soy hija de esa mujer que lo amó extraordinariamente y que nunca le reprochó jamás el que él hubiera hecho lo que pensaba que tenía que hacer. En un momento determinado puedo extrañar la falta de la caricia del hombre, pero como lo llevo muy dentro y sé la magnitud de su amor, me siento satisfecha con ser hija de ese hombre. Él siempre trató de enviarnos su cariño, su amor,
y de alguna manera hacernos saber que él se ocupaba de nosotros, que aunque no estuviera físicamente al lado, ¿no? Por tanto, yo lo acompañaba a veces al Ministerio de Industria, después me llevaba a mí al círculo infantil, o iba a un corte de caña con él, me sentaban arriba de cañas mientras él cortaba la caña y hablaba conmigo. O me daba una vuelta por la esquina de la casa explicándome alguna cosa, o se sentaba a ver una pelea de boxeo y me sentaba a mí en una pierna. Son recuerdos que quedan. Cuando llegaba del trabajo, a veces después de 3 días de no ir por la casa, llegaba y se tiraba con nosotros ahí en el piso a jugar o a ver la televisión los domingos, a veces, después del trabajo voluntario. Pero ya a los 20 años, cuando uno es entre mujer y adolescente, que todavía no define bien, me empecé a hacer preguntas. ¿Por qué quiero a un hombre que no ha estado prácticamente nunca conmigo? Y ahí encontré todas estas cosas, las hice más fuerte en mi memoria y busqué sobre todo la ternura. Yo había estudiado mi carrera en los Estados Unidos y había tomado asignaturas en dirección de empresas, organización de empresas, porque yo estudiaba ingeniería arquitectónica. Mi idea era graduarme, aprender la técnica americana de construcción, de organización de empresas, regresar a Cuba, fundar mi propia compañía de construcciones y hacerme millonario. Esa era mi idea. Hasta que a Fidel se le ocurrió atacar el Moncada. Y ahí se acabó mis aspiraciones de millonario. Entonces el Che me manda al departamento de industrialización. Cuando llego ahí lo que me encuentro es el caos. Imagínense quiénes estaban manejando eso, todos los muchachos del ejército rebelde, que ninguno de ellos había jamás administrado nada, empezando por mí. ¿Qué edad tenía el Che cuando eso? Tendría 31 años. Yo tenía 29. Éramos unos muchachos, no sabíamos nada de esto. Hay una reunión con el ministro, el comandante Ernesto Che Guevara, que es donde yo lo conozco personalmente. Me preguntó sobre qué yo creía de ese tipo de industria. Le dije, bueno, que era una industria que tenía perspectiva de desarrollo porque era de la construcción y eso era necesario en el país. Me dijo, ¿eso solo nada más? Y bueno, eso solo. Me dijo, no, pero eso tiene otra importancia, que es la utilización de materia prima cubana, desarrollo de una tecnología cubana y el empleo de trabajadores que es necesario. Este país lo primero que tiene que hacer es darle trabajo al pueblo para que tenga un medio de sustento que no lo tenía. Es verdad que había un gran desempleo y además para que tengan confianza en la revolución. Y una vez que llegué al ministerio me llevaron a la oficina del ministro y me dejaron solo ahí sentado detrás de un buró más grande que esta mesa. Y cuando me vi solo dije, bueno, ¿y qué hago ahora? No tenía la más mínima idea. Entonces me dicen que, dadas las condiciones que en esos momentos atravesaba el país, de un analfabetismo bastante alto, pues había que escoger a la gente, personal que tuviera alguna escolaridad, que pudiera desarrollar un trabajo administrativo que tuviera acorde con el desarrollo de esa industria y con la capacidad del hombre que la dirigía. Ese final del año 60 empezamos a recibir primeros asesores checoslovacos, porque ya estaba tomada la decisión de reorganizar la economía cubana, los ministerios cubanos sobre la base del socialismo. Empecé a trabajar en el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria se creó como una organización extraordinariamente amplia. Fueron de 2
o viceministerio, el viceministerio de Industria Básica y el viceministerio de Industria Ligera, además del viceministerio de Economía y un viceministerio de Desarrollo Técnico. Fueron 4 viceministerios que lo formó Orlando Borrego como más allegado dirigente a él. El Che siguió muy de cerca el proyecto organizativo y lo único que desaprobó fue los muebles que le habíamos puesto en su oficina, porque dijo que eran muebles poco modestos y tuvimos que muy rápidamente cambiarle las sillas, toda una serie de muebles y ponerlos acorde con lo que él quería, que era un despacho muy sencillo, muy modesto, acorde obviamente con su personalidad y todos esos rasgos que tenía de austeridad. Cuando pasamos de la organización del ministerio a cómo organizar las empresas socialistas, yo le había puesto el director, un subdirector económico, un subdirector de producción, un subdirector técnico y un subdirector comercial o de ventas. O sea, la organización clásica. Dice el Che, no, subdirector o jefe del departamento de ventas la había puesto y dice, no, esa palabra no pega aquí. Tenemos que buscar una palabra que refleje el espíritu socialista. Digo, bueno, nos vemos mañana, bueno, vamos a pensar. No se me ocurría otra cosa. Y venta, no, ¿qué cosa, qué palabra puede sustituir a venta? Él le tenía mucha desconfianza al socialismo en los países del este, porque decía que no solo había que desarrollar el comunismo con productos y más productos, sino que había que desarrollar la conciencia, porque si no se desarrollaba la conciencia se podía ser un buen distribuidor de productos, pero jamás un partido revolucionario. Al otro día regreso y le digo, chico, Che, no se me ocurre que es lo tuyo, ventas es ventas, y eso es insustituible. Se me quedó mirando como el día aquel en el Escambray cuando la avioneta, y me dice, pues yo tengo la palabra. Digo, ¿cuál? Dice, en lugar de departamento de ventas, departamento de intercambio. Así era. Altamente exigente. Muy, muy exigente. No disimulaba la más pequeña cuestión. Un solo mes en la historia del Ministerio de Industria, el Ministerio completo ha cumplido su plan de producción al 100%. ¿Qué aplaudo? Un solo mes lo cumplió. ¿Qué aplaudo? ¿Cómo sería si hubiera cumplido todos los meses? Yo me sentí muy bien con el Che. Me encantaba que me criticara. Me gustaba mucho que me criticara y que aquellos ojos, aquella mirada relampagueada cuando yo hacía cualquier cosita, la mirada le echaba fuego. Me encantaba. Como había esa confianza, yo le decía, déjame pensar, porque así como tú me miras, no voy a poder pensar. A él le gustaba dirigir la gente que sabía de la cosa que estaba tratando.